de Dios, mucho antes nosotros estábamos en el mundo, haciendo cosas que por naturaleza todo el mundo hace. Eso estábamos, ¿qué? Diga, antes de Cristo. Pero cuando nos convertimos, y ahora es después de Cristo. Estamos en Cristo, en pocas palabras. ¿Amén? Entonces, para que se den cuenta que hasta la misma vida cristiana es así. Hay mucha gente que no conoce de Dios. Hay muchos que están esperando el llamado de Dios. Hay unos, por ejemplo, cuando yo antes de convertirme, me acuerdo que yo veía que mucha gente se subía a los buses a predicar y a hablar de Cristo. Yo respetaba, mientras que había otras personas que se burlaban y otros que lo mandaban a callar. Cállese, la bulla, haciendo bulla ahí en un bus, ahí como loco, es que predicando el evangelio. Pero yo me acuerdo, yo no era cristiano, y yo me acuerdo que yo callaba y antes escuchaba. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted es un escogido de Dios, Dios lo guarda. Y Dios sabe cómo le habla. Y Dios sabe cómo abre su oído espiritual para que usted pueda entender el propósito de Dios. ¿Sí me hago entender, iglesia? Yo estaba antes de Cristo. Cuando me convertí, ahora sí vine a Cristo, a los pies de Cristo, y Él cambió mi vida, y hasta el día de hoy ha sido un proceso no fácil. No es fácil, mi hermano. La vida cristiana no es fácil, pero tampoco difícil. Es difícil si usted se complica la vida, porque uno muchas veces se complica porque quiere. Uno muchas veces sabe cuál es el camino y se va por otro camino. La Biblia dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, le parece a él derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Pero cuando Dios lo llama a los caminos a uno y uno va derechito por ahí por el camino, sin torcer a la izquierda o a la derecha, hermano, uno ve las bendiciones de Dios, ve el favor, la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escúchenme esta introducción. Como ministros servidores de Dios, nos es necesario, mis hermanos, escudriñar y profundizar siempre en la palabra de Dios, ya que nos es necesario dar un mensaje positivo de vida y no tan solamente de muerte respecto a lo que experimentó nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, ya que son muchos los que creen y piensan que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra terminó en un fracaso. Muchas personas creen eso. El Papa Francisco hace unos años atrás, pueden ver los documentales en internet, él dijo que realmente el sacrificio de Cristo en la cruz había terminado en un fracaso. Mire lo que es la ignorancia, mire lo que es no tener la revelación de Dios, mire lo que es guiar a un pueblo ciego, dice la palabra. Escúcheme bien, él lo dijo, el más jerarca de la Iglesia Católica Romana, el Papa Francisco Bergoglio, al decir que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario terminó en un fracaso, y dice el fracaso de la cruz, dice que fue el más grande fracaso de un ser humano al morir por la humanidad. Eso es una ignorancia creer eso, mi hermano, con todo respeto. Siempre lo he enseñado y lo enseñaré siempre como pastor, que la cruz antes de Cristo representa muerte y maldición. La cruz antes de Cristo es muerte y maldición. Por eso nosotros antes de Cristo estábamos ¿qué? Bajo muerte y bajo maldición. Amén. Porque el pecado nos controlaba. No controlábamos el pecado. Hay quienes dicen es que es muy difícil uno controlar. Mire, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y la palabra de Dios dice que no nos da un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. De dominio propio. El problema es que no lo aplicamos. El problema es que nos dejamos dominar por la carnalidad, por nuestras bajas pasiones y nos dejamos descontrolar. Pero dice la palabra que Cristo dice, Él murió y nos dio vida eterna con ese propósito. Amén. Ahora escúchenme bien. Cuando yo le digo que antes de Cristo es estar bajo muerte y maldición, y después de Cristo es estar bajo la bendición de Dios, imagínense ustedes la escena de los tres malhechores, de los dos malhechores al lado de Jesús en la cruz. Imagínense lo que simbolizan las tres cruces. Aquí en Cali hay un cerro que se llama el Cerro de las Tres Cruces, aquí en Colombia, y se ve de toda la ciudad, y desde allá arriba se ve toda la ciudad. ¿Qué simboliza eso? Simboliza que Cristo siempre está en la mitad de nosotros. Cristo siempre está en medio de nosotros, mi hermano. Él dijo, donde están dos o tres reunidos, yo estoy ahí en medio. Él siempre va a estar en medio de nosotros, de su pueblo. Y lo que simboliza el ladrón de la izquierda, el que le dijo a Jesús, si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Ahí están los evangelios. Eso simboliza estar ¿qué? Antes de Cristo. Uno que maldijo,
Uno que le reprochó al Señor: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Mientras que el otro fue más humilde. ¿Qué dijo el que estaba al lado? Le respondió a este otro: ¿ni aún temes tú a Dios en la misma condenación? Nosotros a la verdad merecemos lo que hicieron nuestros hechos, mas hablando de Jesús, ningún mal hizo. ¿Qué significa eso? Uno estaba antes de Cristo y el otro estaba después de Cristo. Uno quiso permanecer encastrado, uno quiso estar siempre antes de Cristo, y el otro quiso estar después de Cristo. El que estuvo después de Cristo, ¿sabe qué dijo? Dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le respondió el Señor a ese? Hoy, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno encontró la bendición y el otro encontró la maldición, pero el Señor está en el medio mostrándoles el camino. Él dijo: yo soy el camino, nadie va al Padre si no es por mí. Así el Señor nos dice a nosotros, a ustedes que están ahí, a los hermanos de la instancia, a los que me ven por YouTube, por el Face. Hoy el Señor nos muestra, pero es decisión nuestra si lo queremos tomar, si lo queremos seguir, o nos volvemos atrás del camino. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que simboliza los dos ladrones colgados al lado de Jesús. El primero maldijo porque estaba bajo maldición antes de Cristo, se quedó antes de Cristo. El otro, por el contrario, bendijo a Jesús con sus palabras y encontró ¿qué? La salvación. Esto representa el estar después de Cristo. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Eso es lo que simboliza, mi hermano, y es lo que Dios nos quiere revelar hoy. Hoy Dios tiene una revelación grande para tu vida. Vida abundante para todos después de la cruz es el mensaje que Dios tiene para todos hoy en este lugar y para todos los hermanos que me escuchan por las redes sociales. Evangelio según San Marcos, vamos a la palabra. ¿Qué nos enseña la Biblia? Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 9. Vamos a leer lo que nos enseña la palabra. Marcos capítulo 16. Y vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dé mucho discernimiento para entender este misterio de por qué razón Jesucristo, escúchenme bien, resucitó. Hoy ya vimos el mensaje, las razones por las cuales Dios permitió que su Hijo fuera crucificado. ¿Sí se acuerdan del mensaje o no? Hoy vamos a ver las razones por las cuales Cristo resucitó. Y es bueno que lo conozcamos. De los que están aquí, ¿alguno me quiere decir por qué razón Cristo resucitó? A ver, no todos a la vez. ¿Alguien quiere de pronto decir que Cristo resucitó? Igual Dios se lo va a mostrar ahora a la luz de la palabra. A ver, ¿para qué resucitó Cristo? Él dice, para demostrar que venció la muerte. Amén. Bueno, es una razón válida. ¿Para qué Cristo resucitó? Vamos a la palabra. Para que tengamos más claridad. Para que el día de mañana algún hijo, un familiar, papá, mamá, ¿por qué Cristo resucitó? ¿Por qué dicen que ese Señor murió en la cruz por nosotros? Ustedes con autoridad de parte de Dios pueden decirle por estas 5 razones. Así de sencillo. Amén. Que es lo que Dios te quiere revelar hoy a la luz de la palabra. Marcos 16, vamos a orar. Señor, yo oro. Me presento como siempre delante de ti, pidiéndote, Señor, que quites toda venda de oscuridad en nuestros ojos, que abras todo oído espiritual en esta hora. Declaro que es abierto, y por tu palabra, Señor, penetra, Señor, en sus corazones. Hoy te pido, Espíritu Santo, que esta gran revelación que mis hermanos van a recibir hoy aquí a la distancia, la puedan guardar en sus corazones como una semilla, la puedan atesorar y puedan reconocer hoy por qué razón tú resucitaste, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Marcos capítulo 16, ¿estamos ahí, iglesia? Lea conmigo el versículo 9 en adelante. Y leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu de Dios. Dice Marcos capítulo 16, versículo 9, sobre el mensaje vida abundante para todos después de la cruz. Marcos 16, 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, dice que apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que estaban con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, o sea que Jesús había resucitado y que había sido visto por ella, dice que no lo creyeron. Versículo 12. Pero después apareció en otra forma, dice la palabra,
a 2 de ellos que iban camino de yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron, dice la palabra. Versículo 14 de Marcos 16, dice que finalmente Jesús se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, dice la palabra, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y dice, si tomaren en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. A la palabra de Dios, mis hermanos, les siguen unas señales. La palabra de Dios es lo único que te puede cambiar. Cuando tú la crees, cuando tú la recibes y la crees. No lo que dice el pastor, pero sí lo que dice la palabra. Amén. Y si el pastor es guiado por el Espíritu Santo, obviamente tú vas a creer, porque es palabra que está ahí fundamentada en la Biblia. La Biblia me dice, mis hermanos, es clara y nos relata el momento de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte por medio de la resurrección. Dios te quiere enseñar hoy sobre 5 razones bíblicas por las cuales Jesucristo resucitó. Amén. Por las cuales Él resucitó entre los muertos. Porque mucha gente, ya como pasó la Semana Mayor, como ya pasó el domingo de Pascuas, entonces muchos dicen, bueno, comamos y bebamos, volvamos otra vez a lo mismo, llenemos las cantinas, los prostíbulos, volvamos a hacer lo que hacíamos continuamente antes de la Semana Santa. No hay un verdadero arrepentimiento, no hay un genuino arrepentimiento, no hay un cambio, no, Señor. Y es necesario que nosotros hagamos un cambio de mente. A ver si con estas 5 razones de pronto Dios hace en verdad la obra en tu vida y en verdad ocasiona un cambio en tu mente. 5 razones bíblicas por las cuales nuestro Señor Jesucristo resucitó. La primera, bíblicas. La primera, para ratificar su gracia y misericordia con los pecadores. ¿Cuál es la primera razón por la cual resucitó Jesús? Diga, para ratificar su gracia y misericordia con todos los pecadores. Dice la palabra en versículo 9 de Marcos 16. Habiendo pues resucitado Jesús el primer día de la semana, dice, el primer día por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? ¿A quién apareció primero? A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, dice la palabra. La pregunta mía es, ¿por qué se le apareció a esta mujer? ¿Por qué no se le apareció primero a uno de sus discípulos, que eran los que andaban para arriba y para abajo con él, que eran más santos quizás, que estaban más consagrados quizás en oración, en ayuno, quizás delante de Dios? Aquí dice que se le apareció primero ¿a quién? A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Amén. No podemos especular. La Biblia no dice qué tipo de demonios tenía esta mujer, solamente habla de que eran 7 demonios que la tenían esclavizada, mi hermano, así como quizás a nosotros nos pasa. Tenemos ataduras fuertes, demonios que nos quieren dominar, demonios que nos quieren llevar cautivo a la ley del pecado, la desobediencia a Dios. Y muchas veces nos justificamos. Y la Biblia dice que ningún ser humano se justificará ante el Señor, sino que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para la gloria del Padre. Ahora escúchenme bien. Jesús a la primera mujer que se le apareció después de su resurrección fue María Magdalena. Y dice la palabra que todo era ¿para qué? Para ratificar su fe, su gracia, su misericordia con el pueblo pecador. Amén. Por eso fue que escogió una mujer prácticamente que había estado en la inmundicia. Así es Dios, para ratificar con nosotros su gracia y misericordia con los pecadores. Es la primera razón bíblica por la cual Jesucristo resucitó. Dice Romanos capítulo 4, versículo 25 en su Biblia. Romanos capítulo 4, verso 25 dice que Él, hablando de Jesús, el cual fue entregado por nosotros, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. O sea, transgredimos la ley, preferimos el pecado y la maldad. Y Jesucristo fue entregado
por nosotros, por nuestros pecados. Pero dice la palabra, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, porque Él no se quedó en la tumba. Y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. O sea, por gracia sois salvos. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, no por las obras de la ley. Hay gente que dice, usted haga obras, muy buenas obras, y usted tiene el cielo ganado. Y eso nos ha enseñado la religión tradicional. Haga obras, ayuda al necesitado. Es verdad, todo eso hay que hacerlo, sin necesidad de perder la fe. Pero hay mucha gente que pone primero las obras para ganarse el cielo, y después ahora sí las cosas de Dios. No, Señor. Usted tenga fe en Cristo. La fe es por el oír y el oír por la palabra. El Señor dice que con el corazón se cree para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Tenga fe en Dios. Dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No es necesario, mis hermanos, el arrepentimiento.